desde primera hora de la mañana, un grupo de amigos se preparó para partir hacia el aeropuerto de Santiago de Compostela. Estaban Elena y su esposo Javier, sus amigos de toda la vida, Marta y su marido Raúl, y otros 2 compañeros de la universidad, Pablo y Lucía. Mientras cargaban las maletas en el maletero del coche, Javier no pudo evitar fijarse un poco más de la cuenta en Marta. Ella vestía unos shorts vaqueros cortos y una camiseta blanca sin mangas, sencilla pero que parecía gritar que debajo no había nada más que piel. Cuidado que esto no es un desfile, bromeó Javier para sí, aunque por dentro sentía una mezcla de culpa y fascinación. El vuelo fue breve y ameno, probablemente porque Javier se esforzaba en mantener el ánimo alto, contando chistes y haciendo que todos se rieran, o quizás porque Marta volteaba de vez en cuando para lanzarle alguna broma cómplice. Cuando finalmente bajaron del avión, un aire cálido y húmedo les envolvió, con ese aroma inconfundible a mar y a sol que solo se encuentra en la costa gallega durante el verano. Ya estamos. Esto es el inicio de las vacaciones, dijo Marta con una sonrisa tan cálida que hizo que Javier sintiera un cosquilleo en el pecho. El hotel donde se alojaban estaba en un pequeño pueblo costero llamado Combarro, conocido por sus hórreos y su ambiente tranquilo. Las paredes blancas y la abundancia de plantas en los patios, junto con el murmullo relajante de pequeñas fuentes, creaban una atmósfera perfecta para desconectar. En la recepción, Javier notó que Marta se había quitado la cazadora vaquera y ahora llevaba un vestido veraniego de tela ligera que se pegaba ligeramente a su espalda por el calor. Los hombres del grupo no podían evitar mirarla de reojo, y él sintió una punzada de celos, como si ella fuera solo suya. Al llegar a la playa, todo parecía sacado de un anuncio de turismo. Javier caminaba descalzo por la arena caliente, llevando una toalla y una bolsa con cervezas. Marta ya se había puesto un bikini rojo llamativo, con un escote profundo y tirantes que se anudaban al cuello. Cuando se inclinó para sacar crema solar de su bolso, Javier se quedó embobado mirando. ¿Qué? ¿Estás hipnotizado o qué?, le dijo ella con una sonrisa pícara al notar su mirada fija. Solo estoy comprobando que no te quemes el primer día, respondió él intentando disimular. Si me echo crema, no me quemo, replicó ella con naturalidad y se dirigió a las tumbonas. Al caer la tarde, se reunieron todos en la terraza del hotel para brindar por el inicio de las vacaciones. El mar se oía a lo lejos, y la brisa transportaba el olor a pescado frito y hierbas silvestres. La conversación era animada y llena de risas, pero Javier no podía dejar de notar la mirada fugaz de Marta, rápida como un relámpago y cargada de un mensaje silencioso. Era como el preludio de una tormenta cuando aún brilla el sol pero el aire ya huele a ozono. Aún no sabía que esas vacaciones no terminarían como todos esperaban. El sol pegaba sin piedad desde temprano, así que decidieron ir a la playa pronto, mientras la arena aún era soportable para andar descalzos. Javier llevaba sombrilla, toalla y agua, y Marta, astuta, había traído un bote de crema solar espesa. Ven, dame la espalda, que te vas a quemar, dijo ella cuando se acomodaron. Por ahora estoy bien, respondió él restándole importancia, pero ella ya estaba a su lado, apretando un grueso chorro blanco en su palma. Los dedos de Marta tocaron la piel de Javier con una frescura inesperada que pronto se convirtió en calor, mientras extendía la crema con lentitud, como si quisiera prolongar ese contacto. Sus manos no eran solo suaves, eran cálidas y vivas, con una presión sutil que se clavaba más profundo de lo debido. Menuda espalda tienes, susurró ella sin mirarlo, como si se hablara a sí misma. ¿Qué? La mía, preguntó él, girando la cabeza. Ella solo sonrió y negó con la cabeza. Así de hombre. Javier sonrió por dentro, pero algo había cambiado. No era un cumplido casual, era como si ella degustara esa palabra en la lengua. Decidieron meterse en el agua. El mar estaba cálido y salado, y cuando Marta nadó cerca, Javier sintió un roce apenas perceptible en el hombro. Una casualidad demasiado lenta para hacerlo. De vuelta en las tumbonas, bebían agua mineral fría mientras observaban cómo los niños de las sombrillas cercanas construían castillos de arena. La esposa de Javier se había ido a por fruta, y Raúl, el marido de Marta, conversaba animadamente con los demás amigos. Quedaron solos. Todo aquí se mueve más despacio, dijo Marta entrecerrando los ojos por el sol. En la ciudad ni siquiera podemos hablar tranquilos, y aquí el tiempo es otro, respondió Javier, sintiendo que las personas también parecían diferentes. Sí. Y algunos se atreven más, añadió ella,
girando la cabeza para mirarlo más tiempo del debido, con una sonrisa traviesa. Javier se aclaró la garganta, preguntándose si ese atreverse era para ella o para él. La esposa volvió y la charla retomó temas cotidianos, pero la tensión en el aire entre Javier y Marta había cambiado. Era como si, bajo el sol y la sal del mar, se hubieran permitido algo más que una simple amistad. Cuando el sol empezó a ceder, Marta se acercó de nuevo con la crema. Esta vez no preguntó, solo comenzó a untar sus dedos en los hombros de Javier. Sus manos bajaron apenas más de lo necesario para protegerse del sol, y él sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Ya estás a salvo», dijo ella dándole un ligero golpe en el hombro. Javier la miró, ella estaba a la sombra de la sombrilla, entrecerrando los ojos y sonriendo. Pero esa sonrisa tenía algo que él no había visto antes. Intentó convencerse de que solo era coqueteo pasajero, pero dentro de él algo empezaba a arder. El mar había agotado cuerpos y mentes, pero despertado otros apetitos. Por la noche, todo el grupo fue a cenar a un restaurante sobre el paseo marítimo. Mesas de madera, luces tenues, el suave murmullo de las olas, todo perfecto para una postal. Marta llegó un poco más tarde que los demás. Apareció con un vestido blanco ligero, tirantes finos que dejaban al descubierto sus hombros bronceados, el pelo ligeramente húmedo como si acabara de ducharse y un aroma dulce y fresco con un toque cálido que a Javier le recordó más a la cama que a la comida. Pidieron pescado frito, vino y una ración de gambas. La conversación era trivial, pero Javier notaba como Marta siempre acababa cerca de él, sentándose enfrente con un ángulo ligero o rozando sus rodillas bajo la mesa durante los brindis. La primera vez pensó que era casualidad, la segunda que era por lo estrecho del espacio, pero la tercera, cuando su rodilla se quedó apoyada un instante más, supo que era un juego. «¿Por qué sonríes tanto?», le preguntó su esposa, mirándolo con curiosidad. «Porque aquí se está bien», respondió él dando un sorbo de vino, aunque en realidad se sentía demasiado bien. Cada vez que Marta se inclinaba para coger su copa, el vestido se desplazaba un poco, mostrando una franja de piel bronceada. No era a propósito, seguro, pero el efecto era innegable. Bebieron una botella de vino, luego otra, y la conversación se volvió cálida, casi íntima, a pesar de la compañía. La música del bar cercano llegaba amortiguada, y en un momento, Marta se inclinó hacia él y dijo en voz baja, «¿Vamos a dar un paseo después de cenar?». «¿Solo nosotros dos?», preguntó él sorprendido. «¿Tienes miedo?», se rió ella. No pudo responder porque justo en ese instante llegó el camarero con el postre, pero durante toda la cena solo pensó en lo que vendría después. Cada roce de sus rodillas bajo la mesa encendía una llama que no venía del vino. Cuando se levantaron, Marta le dijo a Raúl que quería dar un paseo por la playa. La esposa de Javier ya bostezaba y decidió irse a la habitación. «Que los chicos y chicas disfruten si les queda energía», dijo. Javier sintió un golpe de adrenalina. Todo parecía demasiado fácil, como si alguien allá arriba hubiera decidido quitar los obstáculos. Caminaron por el sendero de arena bajo la luz de la luna y Javier ya sabía que esa noche cambiaría todo. El mar nocturno era otro, profundo, pesado, respirando con ellos. La luna bajaba y dibujaba caminos plateados sobre el agua negra. La arena estaba fresca y el aire cálido y húmedo. Iban casi rozándose los hombros. Marta llevaba las sandalias en la mano y la falda de su vestido danzaba con la brisa. Reía bajito mirando hacia adelante. «Sabes, en la ciudad no habría dado este paseo contigo», dijo ella. «¿Por qué?», preguntó él. «Porque allí todo es demasiado serio. Aquí, bajo esta luna, uno puede permitirse un poco más». Sus ojos reflejaban la luz lunar, cada paso era lento, como en una película. Javier dejó de pensar en sus roles de amigos y familias. Solo le venían a la mente sus pies desnudos sobre la arena, la tela fina de su vestido, y esa mirada intensa. Se detuvieron junto a unas rocas donde las olas rompían dejando espuma. El viento levantó el cabello de Marta hacia él. Ella alzó la cabeza y él supo que el momento había llegado, se acercó y la besó. Ella no se apartó. El contacto fue ligero, exploratorio, pero suficiente para apretar el estómago. Luego, más profundo, sintió sus dedos enredarse en su cuello. Se besaron despacio, con calma, pero con una intensidad que le hacía temblar las piernas. En un susurro ella dijo, «No deberíamos». Su voz no tenía decisión, solo deseo.
Lo sé. La mañana siguiente amaneció con un cielo encapotado que parecía querer ocultar el sol, como si la naturaleza misma presintiera que aquel día sería distinto. En la habitación del hotel, Javier despertó con la sensación de que algo invisible lo oprimía el pecho. Los rayos tenues que entraban por la ventana apenas lograban disipar la penumbra, y el eco de la noche anterior persistía en su mente, como una melodía que no se puede olvidar. Frente a él, Elena aún dormía, con el rostro relajado y los cabellos desordenados sobre la almohada, ajena a la tormenta que bullía en su interior. Se levantó con cuidado para no despertarla y se dirigió al balcón. Desde allí, podía contemplar la playa de Combarro, donde el mar encrespado golpeaba con fuerza las rocas, como si quisiera borrar las huellas que ellos habían dejado. La brisa era fresca y húmeda, y arrastraba consigo un aroma a sal y algas que le recordaba la fragilidad de la felicidad. ¿Qué hemos hecho?, se preguntó en voz baja, mientras sus dedos rozaban la barandilla metálica, fría al tacto. No era la primera vez que sentía ese peso, pero esta vez era distinto. La culpa se mezclaba con una extraña emoción, una atracción peligrosa que no lograba controlar. Pensó en Marta, en su vestido blanco y ese perfume dulce que lo había atrapado, en sus manos sobre su espalda y en cómo sus labios se habían fundido con los suyos. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Más tarde, en la sala común del hotel, el grupo se reunía para desayunar. La conversación era ligera, salpicada de chistes y anécdotas, pero Javier notaba la atención dispersa de todos. Marta parecía especialmente radiante, vestida con un conjunto veraniego de lino azul claro que se ceñía a su figura, dejando ver la suavidad de sus hombros bronceados. Llevaba unos pendientes de plata que brillaban con cada movimiento de su cuello, y unas sandalias de tiras finas que dejaban al descubierto sus delicados pies. Su sonrisa era contagiosa, pero Javier detectaba en ella un brillo diferente, una intensidad que lo hacía sentirse a la vez cautivado y atrapado. Durante el desayuno, Marta se sentó justo frente a Javier, y sus miradas se cruzaron varias veces. En una ocasión, ella apoyó el codo en la mesa y, sin apartar la vista, mordió ligeramente el labio inferior, gesto que Javier interpretó como una invitación silenciosa. Con esta mujer, hasta un café sabe a peligro, pensó él, mientras trataba de concentrarse en la jugosa naranja que pelaba. El día transcurrió con la rutina habitual: playa, sol, baños y risas fingidas. Sin embargo, cada roce accidental, cada mirada prolongada, multiplicaba la tensión que crecía como una tormenta a punto de estallar. Javier intentaba mantener la compostura, pero su mente se perdía en fantasías y en la lucha interna entre la lealtad y el deseo. Por la tarde, decidieron dar un paseo por el pueblo para despejarse. Las calles empedradas serpenteaban entre casas de piedra con flores en los balcones, y los aromas de pan recién horneado y café llenaban el aire. Marta llevaba un vestido vaporoso color coral que resaltaba sus curvas, y sus labios rojos parecían desafiar al mundo. Javier no podía evitar robarle miradas cada vez que ella se giraba hacia él con una sonrisa cómplice. Mientras caminaban, Marta comenzó a contar una historia divertida sobre un incidente en su trabajo, y su risa clara resonó en los callejones. Javier sintió como la distancia entre ellos se acortaba, y aunque sabía que estaba jugando con fuego, no pudo resistirse a tomar su mano con delicadeza. Marta no retiró la suya, al contrario, entrelazó los dedos con los de él y apretó suavemente. «¿Sabes lo que hacemos?», murmuró Javier al oído, con una mezcla de duda y excitación. «Sí, pero a veces hay que romper las reglas para encontrarse a uno mismo», respondió ella con una sonrisa traviesa. De repente, un grupo de niños pasaron corriendo y salpicaron agua de una fuente cercana, interrumpiendo el momento y arrancándoles una carcajada a ambos. Era un instante de normalidad en medio del caos que se avecinaba. Al regresar al hotel, la atmósfera se volvió más pesada. Raúl, el esposo de Marta, parecía notar algo extraño, y sus miradas se cruzaban con las de Javier con una mezcla de sospecha y desconfianza. Elena, por su parte, estaba más distante que nunca, y Javier sentía que el peso de la mentira comenzaba a asfixiarlo. Por la noche, el grupo decidió cenar en un pequeño restaurante frente al mar. La luz de las velas bailaba en las mesas de madera, y el sonido de las olas acompañaba la música suave que salía de un viejo tocadiscos. Marta apareció vestida con un vestido negro ajustado que dejaba sus hombros desnudos y sus piernas largas y torneadas al descubierto. Sus labios, pintados de un rojo intenso, contrastaban con la palidez de su piel, y llevaba un collar de plata con un pequeño colgante en forma de estrella. Durante la cena, Marta se sentó al lado de Javier, y sus piernas se rozaron bajo la mesa más de una vez.
La tensión era palpable, y aunque intentaban disimular, los ojos de todos seguían la danza silenciosa que se desarrollaba entre ellos. En un momento, Marta posó la mano sobre el muslo de Javier y le susurró al oído: «Esta noche, después, te espero en el bar del hotel». El corazón de Javier dio un vuelco. Miró a su alrededor. Elena estaba enfrascada en una conversación con Raúl, ajena a la promesa que acababa de recibir. La indecisión lo invadió, pero la curiosidad y el deseo ganaron la batalla. Cuando la cena terminó, todos se dispersaron, y Javier se dirigió al bar, donde una luz tenue y una música lenta creaban un ambiente íntimo. Marta ya estaba allí, apoyada en la barra, con una copa de vino en la mano. Al verlo entrar, sonrió con esa mezcla de desafío y ternura que lo desarmaba. «Pensé que no vendrías», dijo ella mientras se acercaba, «y cómo no hacerlo», respondió él, sintiendo que el mundo se reducía a ese momento. Se sentaron juntos, y la conversación fluyó entre susurros y miradas cómplices. Cuando la música cambió a un ritmo más sensual, Marta tomó la mano de Javier y lo llevó a la pista de baile improvisada. Sus cuerpos se movían al unísono, y cada contacto aumentaba la electricidad entre ellos, pero justo cuando la pasión parecía desbordarse, una sombra apareció en el umbral del bar. Era Raúl, con el ceño fruncido y una expresión que mezclaba enojo y dolor. Los ojos de Javier y Marta se encontraron, y en ese instante supieron que la tormenta había llegado para quedarse. El silencio cayó sobre el lugar como una losa, y todos los secretos y mentiras que habían intentado ocultar comenzaron a salir a la luz. El futuro, antes tan prometedor, se tornaba incierto y peligroso, y mientras la música seguía sonando, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Serían capaces de enfrentar la verdad o se perderían para siempre en la oscuridad de sus propios deseos? La noche de Combarro había cambiado para siempre, y con ella, las vidas de todos los que la habitaban. Pero lo que nadie sabía aún era que, en las sombras del pueblo, alguien más observaba, esperando el momento perfecto para mover las piezas de aquel juego peligroso. Una carta oculta, una traición inesperada y un secreto que podría destruirlo todo estaban a punto de salir a la luz. ¿Quién sería el próximo en caer? ¿Y qué precio estarían dispuestos a pagar por mantener la mentira viva? El verano apenas comenzaba, y la verdadera historia estaba a punto de empezar. El amanecer siguiente llegó con una bruma densa que envolvía las calles empedradas de Combarro, como si el pueblo quisiera proteger sus secretos bajo un manto de misterio. Javier despertó con el peso de la noche anterior clavado en el pecho, la imagen de Raúl entrando al bar y su mirada cargada de reproche aún fresca en su memoria. Elena dormía a su lado, ajena a la tormenta que se gestaba entre ellos. Javier se levantó sin hacer ruido y salió al balcón. La costa parecía tranquila, pero él sabía que bajo esa calma superficial se escondía una tempestad que amenazaba con arrasar con todo. En el desayuno, la tensión era palpable. Marta llegó con un vestido azul celeste que acariciaba su figura con una delicadeza seductora. Sus ojos, sin embargo, tenían un brillo diferente, una mezcla de desafío y cautela. Raúl la observaba con una mezcla de celos y preocupación, mientras Elena evitaba mirar a Javier directamente, como si temiera descubrir en sus ojos una verdad que aún no quería enfrentar. Durante la jornada, el grupo intentó mantener la rutina, pero las miradas cargadas de significado y los silencios incómodos se convertían en un juego peligroso, una danza en la que cada paso podía desencadenar una confrontación. Javier y Marta se encontraban en un equilibrio precario, disfrutando del peligro y la atracción, conscientes de que cualquier movimiento en falso podría destruirlo todo. Al caer la tarde, una tormenta inesperada sorprendió a todos. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del hotel, y el cielo se iluminaba con destellos de relámpagos que parecían anunciar un presagio oscuro. En ese ambiente cargado, Marta se acercó a Javier con una mirada que mezclaba tristeza y determinación. «Tenemos que hablar», susurró, y él supo que no habría vuelta atrás. Se encerraron en la habitación, donde la atmósfera era densa y eléctrica. Marta confesó que había descubierto que alguien los estaba observando, alguien que sabía más de lo que aparentaba y que estaba dispuesto a usar esa información para separarlos. Javier sintió un frío recorrer su espalda. ¿Quién podía ser? Un amigo, un enemigo oculto. Mientras discutían, un ruido sutil llamó su atención. Alguien había dejado un sobre bajo la puerta. Con manos temblorosas, Javier lo recogió y abrió. Dentro, una foto borrosa mostraba a Marta y a él en la playa, caminando de la mano, con una nota: «Sé lo que hacen. Esto no quedará impune». El miedo se apoderó de ellos,
pero también una determinación férrea de enfrentar lo que viniera. Sabían que la verdad saldría a la luz, y que tendrían que decidir si lucharían juntos o se perderían en la oscuridad de la traición. Esa noche, mientras el pueblo dormía bajo la lluvia, Javier y Marta sellaron un pacto silencioso, conscientes de que su destino estaba entrelazado con secretos que amenazaban con destruir no solo sus vidas, sino también las de quienes los rodeaban, y en las sombras, una figura observaba con una sonrisa fría, sabiendo que el juego apenas comenzaba. El verano en Combarro ya no sería el mismo. La pregunta era, ¿quién ganaría la partida? La mañana siguiente amaneció con un sol perezoso que apenas lograba atravesar las nubes bajas que aún colgaban sobre Combarro. Javier despertó con el cuerpo cansado y la mente cargada de pensamientos que no le dejaban en paz. La foto que encontraron bajo la puerta anoche seguía en su mano, sus bordes arrugados como el peso de la amenaza que contenía. Elena, a su lado, dormía plácidamente, ignorante del torbellino que estaba por desatarse. Bajó al comedor del hotel con paso lento, tratando de esconder la inquietud que le carcomía. Allí, el grupo ya se había reunido, aunque la atmósfera era tensa, casi irrespirable. Marta apareció con un vestido blanco de encaje que le daba un aire inocente, pero sus ojos traicionaban la tormenta interior. Raúl, visiblemente serio, evitaba cruzar miradas con Javier, mientras Pablo y Lucía intercambiaban susurros furtivos que no pasaban desapercibidos. Mientras desayunaban, Javier intentó mantener la conversación ligera, pero cada palabra parecía una cuerda tensa a punto de romperse. Marta, sin embargo, evitaba mirarlo directamente y se mantenía distante, como si un muro invisible la separara de él. Decidieron salir a pasear para despejar la mente y aprovechar lo que quedaba del día. El pueblo mostraba su belleza habitual, calles estrechas, fachadas de piedra adornadas con flores y el sonido lejano del mar que parecía ocultar secretos milenarios. Marta caminaba a su lado, con un sombrero de ala ancha y una blusa de lino que dejaba entrever sus hombros bronceados. Javier no podía apartar la mirada de ella, aunque sabía que la distancia entre ellos era más profunda que la que marcaba el espacio físico. Durante el paseo, Marta se detuvo frente a una pequeña librería y sacó un libro antiguo que parecía haber estado esperando. A veces, los secretos se esconden en las páginas de la historia, dijo con voz baja, mientras leía un fragmento que hablaba de traiciones y pactos oscuros en pueblos costeros. Javier sintió un escalofrío. La metáfora era clara. Al regresar al hotel, la tensión volvió a crecer. Raúl confrontó a Javier con una mirada llena de reproche, y Elena, por primera vez, expresó su preocupación con una pregunta directa. ¿Qué está pasando entre vosotros? Javier titubeó, atrapado entre la verdad y la mentira. Antes de poder responder, Marta intervino con una sonrisa forzada. Es solo una amistad de muchos años, no hay nada más. Pero la duda ya había sembrado su semilla. Aquella noche, el grupo organizó una cena en la terraza del hotel. Las luces tenues y el murmullo del mar creaban un ambiente que invitaba a la confidencia, pero en realidad solo servían para ocultar las miradas furtivas y los silencios incómodos. Marta vistió un vestido rojo pasión, ceñido y con un escote que dejaba poco a la imaginación, y Javier sintió como el corazón se le aceleraba cada vez que sus rodillas se rozaban bajo la mesa. Mientras brindaban, una sombra apareció a lo lejos, observando desde el borde de la terraza. Nadie la notó excepto Javier, cuyo instinto le alertó de un peligro inminente. El misterio de quien los vigilaba y que buscaba se volvía cada vez más oscuro y personal. Las piezas de aquel complicado rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen completa aún permanecía oculta en la penumbra, y justo cuando Javier pensaba que nada más podría sorprenderlo, una llamada en su móvil rompió el silencio, un mensaje anónimo con una sola frase que heló su sangre: no confíes en nadie, ni siquiera en los que amas. La noche en Combarro prometía ser larga y llena de revelaciones. El juego de secretos y traiciones apenas comenzaba, y la pregunta que todos temían responder seguía flotando en el aire: ¿quién sería el próximo en caer? El sol se ocultaba tras las colinas que abrazaban Combarro, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, como un telón que se cerraba sobre un día cargado de tensiones. Javier estaba en la terraza del hotel, solo, con la mirada fija en el horizonte donde el mar se perdía en la distancia. En sus manos, el móvil vibraba una vez más con un nuevo mensaje. Esta vez, la pantalla mostraba solo un número desconocido y un texto breve: mañana a las 9 en la plaza del pueblo. No faltes. La incertidumbre lo envolvía, pero también una determinación que no sabía de dónde le venía. Sabía que ese encuentro podría cambiarlo todo,
para bien o para mal. Mientras tanto, en otra habitación, Marta se preparaba para la noche. Se miró en el espejo con una mezcla de nerviosismo y resolución. Llevaba un vestido negro de seda que caía suavemente sobre su cuerpo, con un escote discreto pero sugestivo, y unos pendientes de oro que reflejaban la luz tenue de la lámpara. Su pelo, recogido en un moño deshecho, dejaba a la vista la curva elegante de su cuello. Aplicó un poco de perfume con notas de jazmín y vainilla, un aroma que parecía querer marcar un antes y un después. Bajó a la recepción del hotel, donde Javier ya le esperaba. Sin palabras, sus miradas se encontraron y en ese instante todo quedó dicho. Salieron juntos al fresco de la noche, atravesando las calles silenciosas y empedradas que parecían susurrar secretos antiguos. La plaza del pueblo estaba desierta, salvo por una figura encapuchada que los esperaba bajo la tenue luz de un farol. Javier sintió que el corazón le latía con fuerza mientras se acercaban. ¿Quién eres?, preguntó con voz firme, aunque por dentro temblaba. La figura levantó la capucha, revelando un rostro conocido. Era Lucía, una de sus amigas del grupo, pero con una expresión seria y distante que jamás había visto en ella. Tenéis que saber la verdad, dijo con un suspiro, mientras les entregaba un sobre Manila. Esto cambiará todo. Pero cuidado, porque no todos quieren que salga a la luz. Javier abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había fotos, mensajes y documentos que confirmaban que alguien en el grupo había estado manipulando a todos desde el principio, sembrando mentiras y celos para su propio beneficio. Marta palideció al ver la evidencia, y por un instante, el peso de la traición pareció aplastarlos. ¿Quién?, preguntó Javier, buscando en los ojos de Lucía una respuesta que no llegaba. Ella negó con la cabeza. No puedo decírtelo todavía. Solo sé que están observando cada movimiento, esperando el momento para atacar. El silencio se apoderó de la plaza, roto solo por el sonido lejano de las olas y el ulular del viento entre las hojas. Volvieron al hotel con más preguntas que respuestas, conscientes de que el juego se había vuelto mucho más peligroso de lo que imaginaban. Aquella noche, mientras el pueblo dormía, Javier y Marta se miraron a los ojos, entendiendo que nada sería igual jamás. Entre ellos, una mezcla de miedo y deseo que los unía más allá de las palabras, pero fuera, en la oscuridad, una sombra sonreía. Sabía que la partida estaba a punto de terminar, y que el jaque mate estaba cerca, y en ese instante, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche, resonando por las calles estrechas y despertando a Combarro de su aparente calma. El misterio seguía sin resolverse, y la pregunta que ahora retumbaba en todos los corazones era clara y aterradora. ¿Quién sería la próxima víctima?